Hace un año yo no había dirigido ninguna aventura de Aquelarre ni de ningún otro juego de rol para adultos. Y sin embargo, después de probar unas pocas aventuras cortas, me lancé a dirigir una campaña. Así que hoy voy a contarte cómo ha sido esa experiencia de dirigir una campaña de Aquelarre siendo máster novata. Hola, soy Mer, magistra de Aquelarre, y en esta sección te hablo de anécdotas, de mecánicas y te doy consejos de juego siempre desde el punto de vista de ser máster y rolera novata. Así que si ese contenido te interesa, yo te invito a suscribirte para no perderte ningún vídeo. Y hoy voy a hablarte de lo que ha supuesto para mí dirigir una campaña de Aquelarre, en este caso Última NECAD, teniendo en cuenta que tengo muy poca experiencia dirigiendo rol. Te voy a hablar de las luces y de las sombras de dirigir una campaña en estas circunstancias, teniendo poca experiencia. Y voy a intentar hacerlo sin spoilers, porque de hecho me gustaría hacer una reseña de campaña más adelante y todos esos detalles los dejo para entonces. Pero hoy me voy a centrar en cuáles son las cosas buenas, cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo de lanzarse a dirigir una campaña sin tener experiencia. Y lo primero de todo voy a contarte cómo fue eso de tomar la decisión de narrar una campaña en esas circunstancias en que yo tenía tan poca experiencia. A ver, yo había preparado ya unas cuantas aventuras cortas de Aquelarre, de entre 1 y 3 sesiones, y las había dirigido todas a varios grupos. Y sí que es verdad que empezaba a picarme un poquito el gusanillo de pensar cómo sería eso de narrar historias un poco más complejas, más allá de las 3 sesiones, y cómo sería ver la progresión de unos personajes. Pero es cierto que todavía me daba mucho miedo. Yo no me sentía en absoluto preparada para abordar una tarea tan ambiciosa. Pero yo necesitaba desesperadamente coger tablas como narradora de rol. Y es que para mí esto del rol es un hobby, por supuesto, pero no es solo un hobby, porque desde que yo probé el rol como jugadora, yo estaba convencida de que yo quería llevarme el rol a mis clases. Sabrás que yo soy profesora de secundaria y yo quería rolear en clase. Y para eso, ¿qué se necesita? Pues para llevarte el aprendizaje basado en juegos a tus clases, tienes que jugar mucho. Y si tú vas a ser la directora de juego, la magistra de una sesión de rol en clase, tienes que tener mucha experiencia dirigiendo rol. Así que yo necesitaba coger tablas, yo necesitaba dirigir muchas partidas de rol en poco tiempo. Y si yo lo que quería era dirigir muchas sesiones de rol en el mínimo tiempo posible, pues la campaña me daba esa oportunidad. No tenía que estar buscando historias diferentes, leyéndomelas, preparándolas por separado. No tenía que estar buscando jugadores para cada una de las aventuras cortas, sino que buscaba los jugadores una vez, tenía una historia bastante larga y la iba desarrollando poco a poco con esos jugadores. Así que como idea me pareció muy buena. Es decir, gracias a una campaña yo me veo obligada a estar dirigiendo como mínimo una sesión a la semana y eso me hace coger más tablas en menos tiempo. La verdad es que si no hubiera sido por esa necesidad de coger muchas tablas en pocos meses como narradora de rol, no creo que me hubiera lanzado a dirigir una campaña tan pronto. Que por cierto, si quieres saber cómo es eso de llevarse los juegos de rol a un aula y jugar con jugadores adolescentes y con un número de personajes tan elevado, déjame un comentario, dime exactamente qué es lo que te interesa y preparo el vídeo lo antes posible. ¿Y cómo decidí cuál iba a ser mi primera campaña de rol? Pues estuve echando un vistazo a varias campañas y la verdad es que descarté varias de ellas por distintos motivos. Yo necesitaba que fuera una campaña no muy larga, porque no quería pasarme de ambiciosa tampoco. Necesitaba que tuviera un hilo conductor fuerte, una historia que fuera el nexo narrativo de toda la campaña y no tener esa sensación de que eran historias sueltas, porque a mí eso me parecía todavía demasiado complicado para mí. Y bueno, necesitaba que la campaña me hiciera tilín. Y finalmente me decidí por Última NECAD, que está publicada en este suplemento, en Decamerón.
Cumplía todas las condiciones que yo me había planteado. No es una campaña muy larga, solo tiene 7 arcos argumentales cortitos. Además tiene una historia bastante interesante que vincula toda la acción y además tenía una cosita, que es que la escena final de esta campaña sucede en un lugar que era muy especial para mí, un lugar en el que yo he estado y que significa mucho para mí a nivel emocional. Y eso fue lo que me enganchó a esta campaña. Yo creo que cuando buscas una campaña para dirigir, al final se trata de eso. Vas leyendo, vas hojeando muchas campañas, pero al final lo que necesitas es una que por un motivo u otro a ti te toque el corazón y sea una historia que tú tengas ganas de contar. Bueno, ¿y cómo ha sido eso de dirigir una campaña teniendo tan poca experiencia? Pues han pasado muchas cosas. Una de las primeras cosas que me pasaron es que los jugadores muchas veces demostraban tener más conocimiento del juego que yo. Y no es que yo no conociera el juego, yo ya me había leído el manual de Aquelarre en un par de ocasiones antes de lanzarme a dirigir esta campaña, pero ellos sacaban a colación a lo mejor una mecánica o una utilización de algo que yo no había tenido en cuenta. Y claro, en esos momentos entraba en pánico. ¿Dónde estará eso en el manual? ¿Cómo es que no lo he visto? Pero bueno, finalmente me lo tomé como un estímulo. Eso me impulsaba a prepararme mucho mejor las sesiones, a pensar qué posibles situaciones podían surgir en cada una de las sesiones y consultar bien el manual y asegurarme de que sabía cómo funcionaba. Pero incluso si sucedía algo que yo no tenía preparado y los jugadores pues me hacían alguna propuesta, pues simplemente me dedicaba a aprender de ellos, porque al final la persona que dirige el juego, al fin y al cabo, sigue siendo otra persona más dentro de la mesa. Entonces todo el mundo puede aportar en una sesión de juego. Y si mis jugadores pues habían leído el manual y podían ayudarme a encontrar la solución a una circunstancia concreta, pues bienvenido sea. Otro problema que me he encontrado dirigiendo mi primera campaña es que esta campaña, como cualquiera que se haya publicado, también tengo que decírtelo, tenía sus problemas, tenía sus puntos difíciles de tratar. Y yo, como no tenía experiencia, no supe verlos venir. ¿Y qué supuso esto? Pues que me encontré con los problemas directamente en la cara. Ya cuando haga la reseña de Última NECAT, te diré exactamente cuáles son los problemas con los que tuve que encontrarme y cómo decidí yo enfrentarlos. Pero la situación es que yo no vi venir, por mi falta de experiencia, algunos problemas que ahora sí que me parecen muy evidentes, pero eso también me obligó a ser capaz de rectificar lo que yo había planteado, a plantearme hacer cambios respecto de la idea previa que yo tenía, a ser más flexible y a improvisar más. Así que en ese sentido, a mí esta experiencia me ha ayudado mucho a crecer como máster porque ahora soy más capaz de tomar decisiones sobre la marcha y no aferrarme a lo que yo tengo sobre el papel. Quizá el mayor problema que me he encontrado es que precisamente por esta falta de experiencia, a veces me llevaba mucho tiempo preparar una sesión, porque es la primera vez que me encontraba con una historia como la que yo tenía que contar en esa sesión y le dedicaba mucho tiempo a analizarla, a resolver situaciones que no me convencían del todo, a preparar ambientaciones, a preparar personajes no jugadores, y todo eso era una inversión de tiempo muy grande. Eso se me hizo muy duro, porque al final han sido 25 sesiones de juego en solo 28 semanas. Solo ha habido 3 semanas en las que no hemos jugado. Y ese ritmo de tanto preparar, tantos materiales, buscar tantas cosas para cada una de las sesiones con tan poco tiempo, a mí a veces se me ha hecho un poco cuesta arriba y no voy a negarlo. Es muy cansado. Pero luego también ha tenido para mí muchas ventajas el lanzarme a dirigir esta campaña siendo una máster con poca experiencia. Lo primero, que me ha obligado a enfrentarme a mecánicas que yo he visto que no funcionaban del todo para mí. Y eso me ha obligado a crear una serie de reglas caseras o adaptaciones de esas mecánicas que no funcionaban. Eso me ha enseñado muy pronto que como máster no tengo por qué estar aferrada a las reglas de un juego, sino que puedo crear las mías propias, mis reglas caseras para jugar y contar las historias que yo quiero contar. Esto, hacerlo tan pronto, ha sido para mí un gran salto como narradora, de verme muy sometida a las reglas a de repente decidir que las reglas al final las pongo yo. Pero para mí la mayor ventaja
de lanzarme a dirigir esta campaña en este momento ha sido que me ha obligado a contar historias muy diversas en situaciones muy diversas. Porque siempre lo digo, Ultima NetCat para mí es como un tutorial completo de Aquelarre. Se plantean 7 arcos argumentales y los 7 arcos argumentales son completamente diferentes, son de distintos tipos y por lo tanto son 7 aventuras que aunque tienen ese nexo de unión, que hay una única historia que se está contando, pero son 7 aventuras de distinto tipo, con distintos ritmos, con distintos requerimientos, unas con muchos PNJ, otras con pocos PNJ, unas de acción, otras de investigación, otras más psicológicas de corte esotérico, y todo esto me ha proporcionado una experiencia muy, muy variada que me ha hecho crecer muchísimo como narradora. Y es que, en conclusión, el haberme lanzado a dirigir una campaña teniendo tan poca experiencia como yo tenía, es lo mejor que he podido hacer para mi progresión como narradora. Yo siento que he madurado mucho, que he aprendido muchas cosas, que ahora me obsesiona menos el centrarme en la preparación de cada pequeño detalle, que ahora tengo mucha más perspectiva cuando quiero abordar una nueva historia. Y de hecho, ahora que estoy empezando a preparar mi segunda campaña, lo veo, lo afronto de una manera completamente diferente y creo que esta segunda campaña la voy a disfrutar también un montón. Y seguramente si pudiera volver atrás y volver a empezar a dirigir esa campaña, habría un montón de cosas que haría de forma diferente. Pero si no hubiera cometido esos errores, si no me hubiera enfrentado a esas situaciones que a veces han sido un poco duras como directora de juego, no habría aprendido todo lo que he aprendido y no afrontaría ahora las nuevas historias desde esta perspectiva mucho más madura que tengo ahora. Así que sí, yo considero que haberme lanzado a dirigir una campaña teniendo tan poca experiencia ha sido la mejor idea que podría haber tenido y lo que más me ha ayudado a convertirme en la narradora que soy hoy, mucho peor que seguramente la que seré dentro de algunos años cuando tenga muchísima más experiencia dirigiendo. Así que si te estás pensando empezar a dirigir tus primeras aventuras o tu primera campaña, mi mensaje es: no tengas miedo, te vas a equivocar seguro, vas a hacer cosas mal, pero todo eso te va a enseñar a narrar mucho mejor y sobre todo, lo importante no es hacerlo todo a la perfección, sino divertirte y contar las historias que tú quieres contar. Y si no sale bien a la primera, pues puedes ir rectificando, aprendiendo y sobre todo divirtiéndote mucho en el proceso, que es lo más importante. Yo te diría que si tienes poca experiencia dirigiendo, pero te está empezando a picar el gusanillo de dirigir una campaña, si tienes la oportunidad, te lances primero a dirigir unas cuantas aventuras cortas, 2, 3, 4, 5, porque eso te va a dar mucha experiencia y mucha soltura con el sistema de juego antes de lanzarte con una historia tan compleja. Pero si de verdad te está apeteciendo dirigir una campaña, no te cortes por tener poca experiencia. Y oye, cuenta conmigo si necesitas cualquier cosa, si puedo darte algún consejo, solo déjame un comentario, que a mí además me hace muchísima ilusión y siempre me tomo el tiempo necesario para responder. Y eso es todo, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, dale like y no te olvides de suscribirte para no perderte los siguientes vídeos. Un saludo para todos, jugad mucho y la irracionalidad, ya sabéis, bien alta.